En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: hoy se ha cumplido la escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿qué no es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: sin duda dirán ustedes aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Así también, haz aquí también en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm y en otros lugares. Y añadió: en verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los tiempos del profeta Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, a ninguno de ellos fue curado, sino Naamán de Siria. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado el pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero un poquito expresar algunas otras afirmaciones que podríamos encontrar, sobre todo a través de estas lecturas que acabamos de escuchar. Primero que nada, pues la respuesta que encontramos a través sobre todo del Evangelio. Hace 8 días se nos hablaba cómo Jesús en algún momento expresaba: este mensaje que acaban de oír se ha cumplido, hoy se cumple. Sin embargo, hoy nos presenta la aprobación y nos presenta también el rechazo. Dos cosas. La primera parte: qué bien, ahora sí tenemos a alguien cercano a nosotros, ahora va a ser conocido en nuestro pueblo, va a aparecer ese elemento de poder que en algún momento todos siguen pensando que se tendrá. Sin embargo, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos una respuesta ajena totalmente a lo que Jesús es. Jesús nos viene a presentar un detalle. Nos presenta en primer lugar aquella imagen del siervo fiel, el pobre, el humilde, el sencillo, el que no quiere aparecer. Y por el contrario, el pueblo que espera un rey poderoso que destruya, que domine, que esté por encima de quienes en algún momento los están dominando los romanos. Y ante todo esto, pues es totalmente, incluso hasta para los mismos apóstoles, no entendible la actitud de Jesús. Pero más que todo tenemos que en algún momento, sobre todo nosotros, fijarnos en este momento. Cómo Jesús actúa ante aquella situación. Les pone ejemplos y al final incluso quieren despeñarlo, y sin embargo, ¿qué hace él? Se repliega, no ha llegado su hora y por lo tanto pasa tranquilamente y se retira de aquel momento de peligro y de todo para continuar con la obra que todavía se le ha confiado. Vamos un poquito a retomar estos elementos en un proceso que vamos a ir llevando sobre todo a través de nuestra reflexión de este día para el domingo, el día de mañana, que nos ayude a todos y que ojalá nos lleve sobre todo a enriquecer nuestra vida. Primero que nada, volvemos un poquito sobre todo a mirar el contexto de aquellas personas que en algún momento dicen: es que ustedes no hacen esto, es que no hay milagros, es que no hay esto. Nosotros en nuestro grupo, en nuestra comunidad, en esto y aquello, tenemos esto y más allá. Yo les digo, el apóstol Pablo nos habla precisamente que los carismas son dones y regalos para la comunidad, pero también nos habla de la gran responsabilidad que todos tenemos, sobre todo, de guiarnos, de conducirnos de acuerdo a lo que es el principio, sobre todo, de esa enseñanza de Jesús. Es decir, nadie debe sentirse por encima de los demás. Uno de los detalles más, sobre todo en este domingo, de manera muy especial, en las lecturas de la palabra de Dios que nos tocan, sobre todo, escuchar, dos temas importantes surgen en la vida de todo cristiano. Primero que nada, el amor fraterno y la dimensión profética. Es decir, todos estamos llamados en primer lugar a compartir, a vivir esta experiencia de fe. Una de las cosas que no podemos olvidarnos es cómo en algún momento estamos llamados a amar, y amar de manera total y plena, a sentir realmente que las personas que nos rodean y están en nuestro contexto, en nuestro alrededor,
tienen un gran valor y una gran riqueza a la cual tenemos que responder con amor, con responsabilidad, con respeto y trabajando y uniéndonos sobre todo de manera muy especial en el contexto de cómo la palabra de Dios va a ayudarnos, va a ser como esa muletilla que nos puede ayudar ¿para qué? Para conducirnos, para guiarnos, para llevarnos a que realmente cumplamos con esa misión del amor. Segundo, la dimensión profética. Esta parte desde el contexto sobre todo de nuestro bautismo. Todo cristiano debe estar consciente y llamado para vivir, para experimentar y para transmitir de una manera muy especial la escucha y la vivencia de la palabra de Dios. Nadie está excluido. El amor nos impulsa sobre todo a adoptar de unas actitudes positivas ante la debilidad del prójimo. Todo lo excusa, todo lo tolera, todo lo comprende. Eso es el amor. Pero también va unido íntimamente a esta dimensión profética. ¿Por qué? Porque nos tiene que llevar sobre todo a dar testimonio de lo que Jesús en algún momento hizo, e incluso en las situaciones de rechazo y persecución, Él tomó actitudes sobre todo que le llevaron a enfrentar aquellas realidades con amor. Más aún podemos decirlo así, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, como dice el mismo Evangelio. ¿Qué es lo que en algún momento Jesús nos presenta ante este acontecimiento? Son actitudes que están estrechamente unidas, el amor y el profetismo. Porque si damos testimonio de Jesús, incluso en situaciones adversas, es precisamente donde tenemos que estar sobre todo conscientes de que lo hacemos por amor y con amor. No podemos excluir una cosa de otra. Por amor a Jesús y por amor a aquellos a los que nos dirigimos, nuestra primera intención no es criticar, no debe ser condenar, no debe ser en algún momento en nuestra vida ofrecer un anuncio positivo, o más bien tenemos que hacer un anuncio positivo y no una crítica que nos lleve a la destrucción o al daño. Es más bien una crítica, diríamos así, positiva de vida, una crítica que nos lleve sobre todo a construir. No busca molestar, no busca dañar, no busca ofender, no busca en algún momento una situación de degradación de la persona, sino más bien busca la conversión. Y allí es donde tenemos que estar muy atentos. Ciertamente tenemos que actuar con caridad, por eso decimos, van íntimamente unidos el amor, como también en algún momento el profetismo, que tiene que darse en todo momento y en todo tiempo. Y desde ahí tenemos que mirar sobre todo ese contexto en el cual pues la palabra de Dios nos tiene que llevar de alguna manera a buscar ayudar a que las personas descubran esa experiencia en sus vidas. Escuchar a los otros con tal de que no, en algún momento no nos digan algo que no nos agrada, tenemos que decir, a veces nos vamos a encontrar con eso, pero tenemos que aprender con humildad como lo hizo Jesús, Él de alguna manera muy especial, teniendo toda la posibilidad y el poder. ¿Qué es lo que en algún momento hacía? Simplemente actuaba con caridad, se sentía que en algún momento aquella situación que vivía pues no era lo que él esperaba. Sin embargo, dice, el mismo Evangelio dice, se iba él un poquito decepcionado de aquella manera de vivir la gente. Sin embargo, para nosotros también tenemos que recordar unas cosas, e incluso en las cosas buenas que exige mucho de nosotros o se distorsionan de nuestro modo de pensar y de actuar, no tenemos que cerrar nuestros oídos y nuestros corazones. Tenemos que estar abiertos ¿a qué? A poder entender las situaciones que nos rodean. Es bueno que Jesús nos recuerde valores que sacuden nuestra conciencia cuando en algún momento descuidamos de practicarlos. Perdonar, siempre se nos ha dicho que tenemos que hacerlo. Amar al prójimo, siempre se nos ha dicho que tenemos que hacerlo. Preocuparnos de los más sencillos, los más pobres, aquellos que en algún momento pasan y en algún momento sufren. Yo creo que tenemos un elemento más que suficiente para que en algún momento nos enfrentamos a esa realidad. Es decir, hablar en favor de las personas, buscar el bien de las personas, ayudar a las personas, tiene que ir acompañado de dos cosas. Amor en primer lugar, y segundo, tenemos que entender que la caridad se manifiesta precisamente en hacerlo con humildad, hacerlo con sencillez, hacerlo con un compromiso, sobre todo buscando el bien de los demás. A veces podemos oír a personas que expresan su decepción, y en ese sentido Jesús lo hizo también. Jesús vivió esa experiencia, se decepcionó de sus paisanos, de su gente. Dice, no pudo hacer ningún milagro ahí por la incredulidad de aquella gente. Aquí a veces nos encontramos con dos situaciones. Cuando a veces en algún momento hay personas que se sienten decepcionadas. ¿De qué?
he dado todo mi tiempo, todo mi esfuerzo a la comunidad parroquial, a mi grupo, y ni siquiera me han elegido como miembro del consejo parroquial. O mira, todo lo que he hecho por mi familia y fíjate cómo mis hijos me decepcionan. Esto lo encontramos constantemente, sobre todo en algún momento refleja esta queja acá, dice en algún momento, ¿acaso un amor a sí mismo frustrado? Porque más bien pensaríamos de una manera egoísta, decir, es que estoy pensando en mí, cuando podemos en algún momento hacerlo por el bien y hacia los demás. Yo creo que desde ahí pues, tendríamos que mirar un poquito este contexto. Ojalá que todos nos diéramos cuenta de esa gran responsabilidad que tenemos. Sí. Hoy, pues también tenemos que decir en algún momento, el amor no se siente ofendido ni es resentido. Así con ese término. El amor no se siente ofendido ni es resentido. ¿Por qué? Porque expresa generosidad, expresa totalidad, expresa lo que decía el apóstol Pablo en ese himno al amor. No es egoísta, no se envanece, no es envidioso, no busca el privilegio, no busca estar por encima de los demás, etcétera, etcétera. Como el apóstol Pablo en algún momento sobre todo prosigue que en ningún momento él se siente engreído por la grandeza de las revelaciones que él ha recibido, de la elección que ha tenido, y más aún él dice, llevo en mi cuerpo una espina que me hace sufrir, y suplica sobre todo al Señor que en algún momento lo libre de tal situación del pecado, del maligno, de aquella situación que en algún momento dice hace sufrir su carne, y lo dice 3 veces, le pide al Señor esto, y al Señor le responde solamente con una, diciéndole, mi gracia te basta. Esto es lo que en algún momento el apóstol Pablo reconoce y sabe que tiene que aprender a escuchar. Primero que nada, el pecado no está más allá de lo que es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se manifiesta en todo el acontecer de la vida, no solo en una situación, sino en una infinitud de cosas que le rodean a la persona y le capacitan ¿para qué? Para hacer el bien. San Pablo también en 2 de sus revelaciones sobre todo nos invita a que nosotros miremos esto. Es desconcertante la pregunta en el camino de Damasco, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y allí encontramos cómo en algún momento aquella pregunta se manifiesta, cómo en algún momento Cristo se identifica con aquellos que son sus seguidores. Y lo tenemos de manera muy especial, sobre todo como Pablo, en aquel momento de conversión, viene la transformación del hombre y que se convierte en el hombre de la fe, en el hombre que transmite un mensaje. La segunda parte sobre todo son las palabras que el Señor le dirigió en la experiencia de oración contemplativa, sobre todo que decía Jesús hace unos momentos, como reflexionando Pablo se encontró en ese mi gracia te basta. La fuerza se realiza en las debilidades. Y más de una ocasión tenemos que aprender nosotros en la vida que el pecado no es más de que una pequeña mancha de todo lo bueno que tenemos en el entorno, en nuestro alrededor, en nuestra persona. Pero también tenemos que aprender a ser confiados en Dios, a seguir su voluntad, a no abandonar sus enseñanzas, a cumplir sobre todo en nuestra vida esa garantía que el Señor nos da de que Él está con nosotros, de que comparte con nosotros la vida y que su gracia no es en vano. Siempre está presente su voluntad y nos ayuda a descubrir su presencia en medio de la vida, en medio de la relación con los demás, y nos capacita ¿para qué? Para llevar a cabo esta obra de salvación, como es transmitir su palabra. Como cristianos somos llamados, somos elegidos a través del bautismo para ser sacerdote, profeta y rey. ¿Y qué es lo que hace que de alguna manera sobre todo nos lleve a mirar con más exactitud la bondad, la gracia que Dios ha hecho para nosotros? Su evangelio, podemos decirlo así, su vida y su muerte no son desapercibidos en nuestra vida para sobre todo llevar a cabo la obra de la salvación que el Señor ha realizado en nosotros. Así que familia, yo creo que tenemos una gran riqueza en la cual podríamos en algún momento sobre todo mirar el contexto de esas debilidades que a veces llevamos, pero confiemos en el regalo, en la gracia de Dios, que se manifiesta en muchos otros momentos y en muchas otras gracias que nos concede. Así que yo creo que Jesús no murió en vano. Hay una cosa que en algún momento se destaca de manera muy importante. Jesús no defrauda, y alguien sobre todo a quien nunca decepciona es a Dios su Padre. Se destaca de manera muy importante, sobre todo a través del evangelista,
cómo en algún momento ese momento apasionado del amor de Cristo por el Padre le lleva siempre a la oración, le lleva al silencio, le lleva a estar constantemente en esa comunicación con el Padre, que sobre todo en algún momento es la vida por excelencia para él. No lo deja, no lo abandona por la actividad, no lo deja en algún momento aparte, sino al contrario, después y antes de iniciar cualquier actividad, se hace presente, sobre todo en la oración. Y desde ahí tenemos que decir cómo en algún momento esto le lleva a Jesús sobre todo a poder afrontar aquella situación del dolor, el sufrimiento, la muerte. Le lleva en algún momento a sentir cómo el Señor lo protege y lo cuida. Hoy podemos decirlo también, nosotros en nuestra vida tenemos que estar más conscientes de esa gran responsabilidad en el cual dejemos a un lado todo ese ajetreo, todas esas situaciones que a veces nos rodean y buscar en algún momento ese silencio, esa oración, ese momento antes de descansar, este encuentro con la bondad de Dios a través de nuestra vida. Qué difícil es cuando estamos llenos de tantas cosas que a veces nos rodean y de tantos ruidos que no nos dejan en algún momento encontrarnos con esa bondad de Dios. Qué difícil es cuando en algún momento estamos metidos tanto en nuestros celulares, en nuestros medios de comunicación, en la televisión, y a veces se nos olvida que también tenemos un elemento que es necesario para nuestra vida espiritual. Así como decía Jesús al principio, como el agua es necesaria para poder existir y poder vivir, también la oración es necesaria para poder vivir y existir en esa comunicación con ese Dios que es amor, que es Padre, que fortalece nuestra existencia y que comparte con nosotros una vida. Porque no nos abandona. Él está presente, Jesús. Yo creo que el Señor siempre se manifiesta de esa manera, y ahí tenemos que nosotros preguntarnos qué tanto realmente enriquece nuestra vida cuando nos acercamos a Él. Qué tanto en algún momento vivimos esa experiencia cuando de alguna manera y sobre todo en nuestra vida podemos descubrir su presencia en el actuar de cada día, en las acciones, en las actitudes, en los trabajos y actividades, en el sufrimiento, en el dolor. Hoy, de manera muy especial, me hace recordar, sobre todo en este sentido, cómo en estos días, a través desde el año pasado, en mes de más o menos octubre, hasta el 2023, por medio del Papa Francisco se ha invitado a toda la comunidad eclesial, a toda la iglesia, a todas las diócesis particulares, a todas las parroquias, a todos los grupos y movimientos, a todo aquel cristiano que se sienta en algún momento, sobre todo consciente de su situación de cristiano, de su situación de bautizado, para que participe en la sinodalidad. El sínodo nos habla el Papa Francisco, sobre todo de manera muy especial. El sínodo antes se entendía como la reunión de los cardenales, los obispos, en algún momento a niveles sobre todo ya nacionales, las conferencias episcopales, etc. Pero no, hoy día nos dice la sinodalidad es el llamado a todo aquel que en algún momento tiene y siente la necesidad de la unidad. De todo aquel que se siente parte de una comunidad, aún en la pobreza, en el sufrimiento, en el dolor, y que podamos expresar qué es lo que debe ser la iglesia. Y la iglesia debe manifestarse, debe ser la presencia de Dios en medio del mundo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A Nazaret Jesús vino, donde Él se había criado, y entró con